Buenas noches a todos los participantes presentes en este grupo. Le damos la más cordial bienvenida. Quien les habla, esta servidora, profesora Yolimar Rangel, actualmente tutora regional de Educación Especial del Estado Monagas, en representación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. La temática a desarrollar en esta noche es la inclusión de la población con necesidades educativas especiales en las escuelas primarias, tema de gran relevancia y que surge de la necesidad que hay en el territorio sobre la atención que se le debe brindar a esta población en las escuelas regulares. Es por ello que a través de este foro chat tenemos como objetivo fundamental brindar las orientaciones necesarias para el abordaje pedagógico de los niños y niñas y adolescentes que presenten necesidades educativas especiales y bajo qué criterio pueden considerarse para su permanencia y prosecución escolar en el sistema educativo. Para dar respuesta a las diferentes interrogantes que surgieron en el territorio, debemos dar a conocer primero qué es la educación especial. Y esta es considerada como una de las modalidades del sistema educativo venezolano. Esta está inscrita en los principios y fines de la educación venezolana. A su vez responde a un modelo de atención educativa integral y constituye una variante escolar que atiende a las personas que por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral requieren adaptaciones curriculares de forma bien sea permanente o temporal. Con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos. De acuerdo a la conceptualización y política de educación especial para la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, también define la educación especial como parte de la educación bolivariana, y esta se concibe como un deber social y un derecho humano que tienen las y los estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, al desarrollo de su potencial creativo en condiciones históricamente determinadas. A continuación, les haré énfasis en los diferentes artículos que se encuentran tipificados y que nos ayudan a garantizar el derecho que tiene nuestra población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, y que se encuentran fundamentados en diferentes leyes que buscan promover el desarrollo integral de nuestra población. Tenemos en el artículo 81 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos establece que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tienen el derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. Pero también podemos destacar en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación, que nos habla un poco sobre las modalidades del sistema educativo. Pues en este artículo nos tipifica que las modalidades del sistema educativo son variantes educativas para la atención de las personas que por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico y otras, ellas requieren de adaptaciones curriculares de forma permanente o temporal, con el fin de responder a las exigencias de los diferentes niveles educativos. Ahora bien, vamos a estar abordando un poco sobre lo que es la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOPNA. Y esta es importante destacar que tiene como objetivo garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esta ley se basa en la Convención sobre los Derechos de los Niños y cumple con unos objetivos fundamentales. Primero, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Segundo, promover su desarrollo integral. Tercero, asegurar su bienestar. Posteriormente, brindarles protección integral desde el momento de su concepción. Asegurar que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer y disfrutar de sus derechos y garantías.
establecer los derechos y deberes de ellos y establecer las responsabilidades del Estado, de la familia y de la sociedad. Es por ello que hago énfasis en 4 artículos que están en esta ley y que son fundamentales para todos aquellos que necesitan, pues, de conocer un poco sobre cuáles son estas leyes que regulan o que amparan o protegen a nuestra población. Tenemos acá el artículo 29 sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. Podemos decir que son todos los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos y garantías consagrados y reconocidos en esta ley, además de los inherentes a sus condiciones específicas. El Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno derecho de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna. Podemos encontrar en segundo lugar el artículo 53, derecho a la educación, es decir, que todos estos niños y niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándole la oportunidad y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medidas socioeducativas en el sistema penal y responsabilidad de los adolescentes. Uno de los artículos que también juega un papel relevante es el artículo 54 sobre la obligación del padre, de la madre, representantes o responsables en materia de educación. En este artículo 54 nos establece a través de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente la obligación del padre, de la madre, representantes o responsables en materia de educación. Esto tipifica que el padre, la madre, representante o responsable tienen la obligación inmediata de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes. En consecuencia, deben inscribirlos oportunamente en la escuela, en el plantel o instituciones de educación de conformidad como lo establece esta ley, así como exigirle su asistencia regular a clases, participar activamente en su proceso educativo. En esta Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha de Caracas, lunes 24 de abril del 2023, número 6744, extraordinario, aprobada por la Asamblea Nacional, Ley para la Atención Integral de las Personas con el Trastorno del Espectro Autista. Acá en esta ley nos hace énfasis en el derecho a la educación, específicamente en el artículo 11, donde tipifica que toda persona con trastorno del espectro autista tiene derecho a, primero, recibir una educación adecuada, permanente y de calidad en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El Estado realizará los ajustes necesarios para lograr efectivamente los procesos de inclusión e integración de estas personas de acuerdo a sus capacidades y potencialidades individuales, identificadas a través del enfoque diferencial. En segundo lugar, tenemos contar con las instituciones educativas, tanto públicas o privadas, con la presencia del personal con conocimiento del trastorno del espectro autista y que empleen las estrategias pedagógicas necesarias a fin de lograr un adecuado desenvolvimiento del individuo en el aula, empleando el material y los recursos pedagógicos acordes con su nivel de funcionamiento y el uso de las nuevas tecnologías recomendadas para el cumplimiento de los objetivos curriculares y el efectivo proceso de inclusión e integración en el sistema de educación en todos los niveles, tomando en cuenta las particularidades de la condición. Y en tercer lugar, participar en programas para el desarrollo de habilidades en arte, ciencia, tecnología y cualquier otra de su interés. ¿Con quién podemos articular en el caso que se nos presente un diagnóstico de un niño, de una niña o un adolescente con autismo? Es importante que ustedes conozcan cuáles son los diagnósticos y quién lo emite.
En este caso, para poder diagnosticar a un niño con autismo, las personas idóneas y competentes en la materia son los neurólogos, neuropediatras o en sus efectos psicólogos. Ellos son las personas más idóneas para poder emitir el diagnóstico sobre el autismo, pero debemos tener presente que estos diagnósticos varían de acuerdo a un nivel o a un grado. Es importante que ustedes conozcan que para poder tener un niño en una escuela regular, un aula regular, debemos saber el diagnóstico preciso. Cuando no tengamos el diagnóstico, debemos de articular con estas personas para poder obtenerlo y poder realizar lo que se llama una planificación, tomando en consideración las adaptaciones curriculares, pero eso es algo que vamos a hablar posteriormente. Quiero hacer énfasis acá en cuáles instituciones podemos nosotros articular o visitar para poder obtener alguna información precisa. Tenemos acá en el estado Monagas el CAIPA, que atiende a la persona, es el Centro de Atención Integral para las Personas con Autismo. Ellos tienen un equipo allí interdisciplinario que permite poder diagnosticar a esta población, emitir un diagnóstico y saber cuál es el nivel o el grado en el que se encuentra el niño para poder inscribirlo en la institución o brindarle la atención apropiada de acuerdo a la necesidad presentada. También tenemos los centros de desarrollo infantil. Acá en el estado de Monagas tenemos 2 centros de desarrollo infantil. Uno está ubicado acá en Maturín y el otro en el municipio Ezequiel Zamora, en Punta de Mata, donde ellos también juegan un papel relevante porque llega todas las diferentes áreas de atención y allí se atiende también a esta población con autismo. Es importante que ustedes conozcan de estos servicios de la modalidad de educación especial para poder darle una respuesta a esta población que presenta autismo y que se encuentra en los diferentes espacios educativos. En conformidad con esta ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, específicamente en el artículo 28 está establecido el derecho a la educación. Y en la sección 8 nos habla un poco sobre lo que es la autonomía e inclusión. Pues en el artículo 28 nos refiere que toda persona con discapacidad tiene el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, con equidad e igualdad de oportunidades, orientada a desarrollar el máximo de su personalidad, sus talentos, creatividad, actitudes y capacidades, dirigida a reforzar el respeto de los derechos humanos y a la diversidad humana. Pero posteriormente podemos encontrar que en la sección 8 de esta misma ley nos habla un poco sobre la autonomía e inclusión y nos especifica que la inclusión, en el artículo 36, todas las personas con discapacidad en toda su diversidad tienen el derecho a ser incluidas en la sociedad en situación de igualdad con las demás personas. El Estado venezolano y la sociedad están obligados y comprometidos con el fortalecimiento de su autonomía. Es importante que ustedes acá, bueno, al igual que todas las demás leyes, que también tenemos la ley de personas con discapacidad de 2007, en esta ley también el artículo 16, 18 y 21, todos estos artículos nos hacen referencia a la garantía, garantizar lo que es el derecho a la educación, a la inclusión, el respeto por la igualdad. Nos hace referencia a que toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o a un centro educativo para obtener una educación, para obtener la formación, la capacitación necesaria. ¿Ve? Entonces también en estos artículos nos hacen referencia a las diferentes modalidades dirigidas a estas personas, teniendo presente que existen servicios, programas
que le brindan pues el apoyo a esta población. Una de las interrogantes es, ¿qué son las aulas inclusivas? Y bueno, acá podemos decir que es un espacio educativo que promueve la participación y el aprendizaje de toda la población estudiantil. No es única y exclusivamente de la población con necesidades educativas especiales, sino de todo en general, considerando el desarrollo pleno de sus habilidades y las potencialidades. Acá coloqué dos citas, pero una de las más relevantes, tenemos a Susan Bright en el año 2001. Ella definió la educación inclusiva como la oportunidad de que todos los niños aprendan juntos en el aula, sin distinción de discapacidad, raza u otra diferencia. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un aula inclusiva, hablamos de aquella aula que no tiene ningún tipo de exclusión, de discriminación, de etiquetas. Es decir, que el docente facilitador de esa enseñanza busca crear en toda esta población seres críticos, analíticos, reflexivos y respeta lo que se llama la diversidad, respeta la necesidad de cada uno de los niños o niñas o adolescentes que se encuentran en esa aula. Cuando nosotros hablamos de inclusión, hablamos de ese respeto por la diversidad. Hablamos de esa enseñanza que enriquece y que es enriquecedora para esta población. También existe muchas veces lo que se llaman las barreras actitudinales y las barreras arquitectónicas, pero en este momento quiero hablar un poco sobre las barreras actitudinales, que son esas barreras que el docente en el aula coloca para poder brindarle una atención a esta población con necesidades educativas especiales. Entonces, podemos decir con certeza que cuando tenemos un aula inclusiva es cuando nosotros le brindamos una atención generalizada, considerando las potencialidades y las habilidades o destrezas que tienen cada uno de nuestros estudiantes. En esta oportunidad voy a hacer referencia a un artículo de las teorías que promueven la educación inclusiva. Y este artículo, en una de sus citas, aparece que la educación inclusiva supone un modelo de escuela en el que los profesores, los escolares y los padres participan y desarrollan el sentido de comunidad entre todos los participantes, tengan o no tengan discapacidades o pertenezcan a una cultura, a una raza o una religión. Es decir, esto implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad o de un determinado territorio aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales. Se trata de una escuela en la que no coexistan requisitos de entrada. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, nos estamos refiriendo a ese respeto por la diversidad, considerando las necesidades que presente cada uno de esta población, pues. Y teniendo presente que en la modalidad de educación especial existen diversos programas y servicios para la atención de dicha población, que al igual que de nuestras aulas regulares, debemos tener ciertos criterios para saber cuándo tenemos un niño o una niña con necesidades educativas especiales y cómo podemos brindarle el apoyo y la atención educativa de manera que él se sienta incluido dentro de lo que es el sistema educativo, respetando sus necesidades y desarrollando todo el potencial que ellos presenten. Entonces,
Tenemos que tener presente también respeto por lo que es los estilos y los ritmos de aprendizaje que predominen en cada uno de estos niños, niñas o adolescentes. Por acá les voy a hablar un poco sobre las aulas integradas. Las aulas integradas es un servicio del área de dificultades del aprendizaje. Esto pertenece a la modalidad de educación especial e igual que otros servicios más que están adscritos. Pero hay que tomar en consideración que estas aulas integradas están adscritas a unidades educativas de nivel de educación básica. Y estas están conformadas por docentes especialistas, es decir, docentes de educación especial, la cual desarrollan su acción a través de un trabajo cooperativo con la participación de todos los actores del hecho educativo. Es importante que ustedes conozcan del servicio de las aulas integradas, que las docentes especialistas deben de trabajar de la mano con las docentes de aula regular para suministrarles las orientaciones necesarias, pertinentes, para poder hacer un abordaje de esta población en el aula regular. Brindarle ese apoyo a la docente de aula regular. ¿Okay? Tenemos que tener presente también que estas docentes especialistas tienen un perfil y cuentan con unos ámbitos de acción que deben de abordar. Pero esto es un tema bastante amplio. ¿Por qué lo menciono a través de este medio? ¿Por qué? Porque ellas son sus aliadas. Es decir, los docentes especialistas mencionan dificultades del aprendizaje que se encuentran en las diferentes unidades educativas de educación básica deben de hacer lo que se llama el apoyo, prestar el servicio de apoyo a todas las docentes que se encuentren en educación regular y que de una u otra forma ya tienen diagnosticado a una población de niños y niñas con necesidades educativas especiales y que por ende deben de ser atendidos en esta aula integrada, de acuerdo a las necesidades que presenten. ¿Okay? Tomando en consideración las adaptaciones curriculares, estas docentes deben de realizar 3 planes de acción, que es el ámbito comunitario, el ámbito de aula regular y el ámbito de aula integrada. Pero esto es un tema bastante amplio que me gustaría profundizarlo posteriormente, pero que les hago mención de ellas porque ustedes docentes que se encuentran inmensos en el nivel de educación básica, de iniciar o de media general, deben de hacer el enlace con estas docentes especialistas que se encuentran en las instituciones educativas y de no existir la figura del docente especialista o el servicio de aulas integradas, hacer el enlace con el punto y círculo más cercano a su institución. Cabe destacar que en la modalidad de educación especial existen diferentes conceptualizaciones y políticas y que existen áreas de atención y programas de apoyo que de una u otra forma ustedes también pudieran hacer el enlace, ¿ok? Ella, la docente especialista, juega un papel relevante para la articulación intra o intersectorial, ¿ok? Entonces, es fundamental que ustedes hagan ese enlace con las docentes especialistas para poderle darle una respuesta educativa a toda esta población de niños y niñas con necesidades educativas especiales que encontramos desde el nivel inicial hasta media general y fundamentalmente ahí en educación básica. Una de las interrogantes que surgió es cuántos niños con necesidades educativas especiales se pueden tener en un aula regular y bajo qué condiciones. Es importante destacar que en nuestro país no hay una limitación específica sobre un número de estudiantes con necesidades educativas especiales. O sea, no hay ningún reglamento, ninguna documentación que me especifique a mí
cuántos niños pueda tener en un aula regular y que presenten necesidades educativas especiales. Entonces es importante que cada director, cada docente tomen en consideración una distribución equitativa de acuerdo a los grados, de acuerdo a los docentes. Ya eso queda a consideración de cada uno de los funcionarios, pues de los directores encargados de estas instituciones educativas. Y debe tener presente que hay que articular con las docentes especialistas para poder saber con exactitud cuál es la población que yo debo de brindarle el apoyo, debo de atender en el aula integrada y cómo yo voy a trabajar de la mano con la docente de aula regular para prestarle mi apoyo en el ámbito de acción cooperativa regular, aula regular. Entonces, no existe un número específico, ¿ok? Para que tengan claro por allí eso. ¿Qué son las adaptaciones curriculares? De acuerdo a la conceptualización y política de educación especial, para la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, de fecha septiembre de 2017, podemos decir que las adaptaciones curriculares son un medio que hace posible la creación de condiciones favorables al acceso a las oportunidades y posibilidades educativas por parte de la población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. En tal sentido, son esas adaptaciones que se le hace al currículo abierto y flexible, de manera que va en función a las necesidades del educando. ¿Okay? Existen dos tipos de adaptaciones curriculares. Tenemos las adaptaciones a los elementos de acceso al currículo, que esta se refiere a las modificaciones de menor o mayor significación, realizadas en el entorno físico y mobiliario del plantel, es decir, de la institución educativa, de manera que los estudiantes puedan tener ese acceso a los diferentes espacios. O sea, que esta adaptación es de acceso al currículo. Sin embargo, con mayor importancia y relevancia, tenemos la adaptación a los elementos básicos del currículo, que esta tiene el enfoque y se refiere a todas aquellas modificaciones de mayor o menor significación, pues, que se realicen en los medios de enseñanza, en las formas de organización, en las estrategias que se van a aplicar en el aula, esa enseñanza y esa evaluación que se realiza para atender las diferencias individuales de la población con necesidades educativas especiales. Y sobre todo, garantizar esa participación activa, protagónica en las diferentes aulas. Entonces, estas adaptaciones curriculares se debe hacer pues, en cada uno de los espacios educativos donde tenemos a esta población de niños y niñas con necesidades educativas especiales y tomando en consideración las necesidades que predominan en esta población. Es importante que ustedes tengan presente la condición o el diagnóstico de este niño, de esta niña o de este adolescente para poder realizar una adaptación curricular en función a esas necesidades que él requiera.